No sé si está grabando ahí. Sí, ya está grabando, Carlos. Bueno. Eh, Continuamos hoy con la unidad 5. Recuerdan, esta unidad es una unidad que tiene como eje el análisis sobre todo cultural, eh, y de determinadas problemáticas que socialmente entendemos relevantes, ¿no? Estuvimos viendo ya lo que era eh, Gino Germani en este proceso que él habla de la transición entre la cultura rural y la cultura urbana. Y lo que hoy vamos a ver es también algunas cuestiones culturales, pero ya más enfocado en el tránsito entre la modernidad y la posmodernidad, o sea, más en el debate actual y eh, el nexo también entre lo cultural con lo político, en una mirada retrospectiva sobre lo que han sido los distintos proyectos políticos en la modernidad. Y, y bueno, en eso es lo que estamos trabajando en esta unidad, ¿no? Ya nos está quedando poco también de teorías, el cuatrimestre avanza y bueno, por suerte los paros no nos están afectando los días de clase de teoría, así que seguimos avanzando. Bueno, eh, hoy vamos a trabajar distintos autores vinculados al tema este de la idea de modernidad, posmodernidad. Uno de ellos, los autores que vamos a ver hoy, nos recuerden el tema de los micrófonos, de silenciarlos. Uno de los tres autores que vamos a trabajar son Hinker Lambert, Lipovetsky y Mac Augé. Cada uno de estos autores tiene una mirada diferente sobre este momento que atravesamos en la actualidad. Y también vamos a ver algo de otros autores que, ya más que referirse a la tensión modernidad-posmodernidad, lo que van a señalar es la importancia del conocimiento, de las tecnologías, de la información, de la inteligencia artificial, como lo que caracteriza a nuestra época actual, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son las que vamos a ir trabajando en el día de hoy, y si quedan cosas pendientes en la clase siguiente. Bueno, a modo de repaso, porque este tema de la modernidad lo venimos viendo desde la unidad 1 al plantear la emergencia de la sociología como ciencia junto con lo que fue ese contexto que facilitó y promovió el surgimiento de todas las ciencias sociales, y por supuesto de una serie de cambios en la política, en la cultura, en los modos de producción, y como decíamos en la clase anterior, ¿cierto? En la importancia que tuvo la explosión del mundo urbano como el espacio de convivencia de los seres humanos, ¿no? Este, Así que muchas de las cosas que vamos a comentar ahora tienen el propósito de recordar lo ya señalado, y quizás profundizar algunas cuestiones más antes de entrar puntualmente a la mirada de cada uno de los autores, como les estaba diciendo recién, ¿no? Bueno, cuando se habla de épocas históricas, ¿cierto? Y se denominan de distintas formas, indudablemente ello se debe a que ha sucedido cambios importantes, eh, con lo cual se quiere indicar precisamente esas transformaciones, ¿no? Ahora, esto no significa que
un día la humanidad dejó de ser época media y al otro día pasó a ser época moderna, sino que son procesos lentos, eh, en la medida además que cobran distintas dimensiones, los cambios se hacen más profundos y bueno, ¿cierto? Pero no es que la modernidad surgió así, de moda abrupta y además en todos los países, en todos los hemisferios de manera homogénea. Nosotros en Argentina, no sé, por lo menos entramos 100 años después a la modernidad que en Europa, ¿no? Como mínimo. Y todavía para algunos no logramos modernizar muchos aspectos, cuando ya se está hablando de que incluso que la modernidad ya ha quedado atrás, ¿cierto? Eh, con esto lo que quiero indicar, ¿no? Que a veces en el plano discursivo o analítico, uno apela a conceptos creyendo que se acomodan perfectamente estos conceptos a la realidad, que la reflejan absolutamente, y no es así, ¿cierto? La realidad tiene su propia dinámica y a veces en la conceptualización que hacemos de ella, por ahí simplificamos la complejidad de la misma. Bueno, hablar por eso de modernidad como una etapa que supera a la Edad Media o venir a hablar ahora de la posmodernidad, no podemos obviar hacer esta reflexión que son categorías conceptuales, ¿no? Mucho más incluso sucede esto que estoy planteando en la utilización del concepto posmodernidad, que ya como vamos a ver enseguida, muchos ni siquiera están de acuerdo ni en el concepto ni que estemos viviendo en una época posmoderna. Bueno, pero dicho esto, recordemos un poco el tránsito entre la modernidad y la Edad Media, es decir, qué cambió allí en esto que empieza a gestarse en el siglo XVI y se va profundizando, llegando quizás a su máximo esplendor en el siglo XIX. ¿Qué cosas cambiaron? Bueno, recuerdan la Edad Media, es una época, por lo menos en el sector nuestro, ¿cierto? El sector occidental, es una época que se caracteriza por la centralidad de la Iglesia Católica, esta a su vez muy vinculada al poder del Estado. La modernidad lo que hace, entre una de las cosas que hace, uno de los inicios de la modernidad, es separar, ¿no? Separar el poder de la Iglesia con el poder del Estado. Esto fue uno de los primeros pasos que da la modernidad y que va a marcar allí, o va a empezar con esta separación, una serie de cambios muy profundos que se fueron articulando entre sí. Bueno, en esa vida medieval, la iglesia entonces juega un papel central. La economía rural es también el tipo de economía predominante, por supuesto que con actividades de tipo comerciales, artesanos. Eh, la familia tiene un papel muy preponderante como núcleo de organización social, con todo lo que la familia implica como lógica, ¿cierto? También cuando hablamos de la iglesia, no solamente la iglesia en cuanto a a la religión como un elemento de creencia, sino cómo impacta eso en la vida cotidiana de la gente, en sus modos de trabajar. O sea, por ejemplo, uno puede pensar cómo era el trabajo en esas épocas. Bueno, la relación, por ejemplo, entre un propietario de un taller grande con un trabajador era casi la misma que la de un padre con el hijo. Había ahí
una cuestión afectiva muy fuerte que caracterizaba el lazo laboral. Esto claramente que con la modernidad y las industrias va a desaparecer. ¿Por qué? Y porque ya entre el dueño de la empresa y los trabajadores ni siquiera lo conocen. Aparecen nexos netamente instrumentales, en donde el trabajador es un número, a diferencia de lo que era en la Edad Media, ¿cierto? Que había una especie de familia extendida en el ámbito laboral. Entonces, cuando decimos que la familia era una forma no solo de producción y de cuidado de los niños, sino también una lógica que se extiende a los otros espacios sociales, queremos indicar eso también, ¿cierto? Bueno, eh, el mundo en la época medieval era un mundo segmentado, muy fragmentado, tanto donde vivía la gente, que vivía mucho en las zonas rurales, como en los estilos de vida, ¿no? Recuerdan en la clase pasada que estuvimos hablando de la estratificación social y planteamos que la Edad Media eh, era una época en donde la gente tenía bastantes diferencias entre ellas en virtud del estrato social en que había nacido. Si había nacido campesino o comerciante o pertenecía a la nobleza. Y las diferencias entre estos sectores se marcaba mucho desde la ropa, desde las normas, las leyes, las tradiciones. Todo era bastante particular y diferente según el estrato de pertenencia. Todas estas diferencias, por cierto, que van planteando como si viviéramos en pequeñas islas, o pequeños grupos de comunidades, cada una con sus identidades, sus tradiciones, incluso con muchos eh, tipos de lenguajes, dialectos particulares, ¿no? La modernidad lo que va a hacer es integrar todo esto, y lo va a integrar desde lo político, desde lo cultural, desde lo económico. Entonces, de una edad media fragmentada, diferenciada, conformado por distintos núcleos de pequeñas ciudades, de pequeños grupos humanos, a pasar a un tipo de sociedad en donde el conjunto, en donde la totalidad pasa a ser un elemento muy presente en el Estado como política para tornar realidad a las personas, ¿cierto? Esto se logra o se busca lograr este, desde distintas herramientas que tiene el Estado, ¿no? Implementando, por ejemplo, una única ley para todos, implementando la conformación de lo que se llamó el Estado Nacional, que supone, ¿cierto?, una competencia política con autoridad en un territorio delimitado y que forma parte de una nación, ¿no? Es decir, políticamente ya deja de ser, por ejemplo, pequeños reinos que acuerdan determinadas pautas para determinadas temáticas o problemas, sino que hay un Estado nacional que va a gobernar a todo un territorio. Esas autonomías locales que había pasan a ser provincias, con estados provinciales, dependerá también de qué país, cómo se llamen, ¿cierto? Pero generalmente con un estado centralizado, con poder y competencia sobre el conjunto. Con la educación, planteando un sistema educativo obligatorio y básico para todos los habitantes, ¿eh? Ya la educación deja de ser un privilegio de un sector
pudiente y pasa a ser una obligación de las familias de educar a sus hijos y por supuesto un derecho también de la ciudadanía de educarse. Con lo cual el Estado se ve con la responsabilidad de brindar ese tipo de servicio que es la educación, ¿no? Surge la educación pública entonces gratuita, obligatoria para todos los habitantes de un estado. ¿M? Este, bueno, entonces, eh, con la cultura, con la ciencia, con la política, con el Estado, hay todo un proceso de transformación en la modernidad que deja atrás eh, la época medieval. ¿Y por qué este cambio es impulsado por un concepto que enseguida vamos a trabajar, que es el concepto de utopía, ¿no? Es decir, ¿por qué se cambia? ¿Por qué se deja atrás un estilo de vida medieval que, si bien tenía sus dificultades, sobre todo cuando uno mira desde hoy para atrás, ve que era una época eh, plagada de carencias, ¿cierto? Incluso en los palacios, por ejemplo, pocos tenían agua potable, ¿no? Obviamente no había luz eléctrica. Cuando uno mira cómo vivían los reyes, sí, vivían en grandes palacios, pero no había la medicina que hay hoy, no había los servicios que hay hoy, etcétera, ¿no? Sin embargo, era una época que, y si bien había guerras, entre vecinos y hubo mucha confrontación. Sin embargo, la estabilidad con la que se vivía en esa época era algo que hoy no está presente, ¿no? Y bueno, y hablar de estabilidad puede para muchos ser no un valor, sino más bien un disvalor. Sin embargo, bueno, el ser humano buscamos siempre cierta rutina en nuestra existencia como un elemento apacible que nos permite una vida relativamente armoniosa y en paz. Por eso es que dura tanto también la Edad Media, se prolonga en el tiempo porque hay muchas cuestiones eh, muy resueltas en ese entonces, ¿no? Sin embargo, es un momento que empiezan a surgir cuestiones tecnológicas, desarrollos económicos importantes. Entonces aparece en el imaginario de la gente el ideal de que se puede vivir mucho mejor a cómo se está viviendo en la época medieval y que hay cosas que suceden en la época medieval que son una traba, que son un obstáculo para poder tener un futuro venturoso lleno de posibilidades que dejen atrás una serie de dolores, miserias, limitaciones que se vivían. Eh, Tanto era así que se pensó, ¿cierto? La modernidad surge con el ideal de que de la mano de la ciencia, la técnica, del conocimiento, de la industria, se iba a poder vivir sin sufrimientos prácticamente, sin envejecer. Pensar que la muerte era como una enfermedad y que se podía llegar a la vida eterna. Vivir siempre jóvenes, por ejemplo, ¿no? Sin enfermedades, sin violencia, sin pobrezas, sin analfabetismo. Todos estos supuestos ideales, la gente imaginaba como que era posible y que precisamente a veces en el sistema político, cultural, religioso que había en la época medieval, ese sistema era un obstáculo para lograr que estas utopías se hicieran realidad, ¿no? El concepto de utopía
bueno, un poco todo lo manejamos y aparte lo vengo usando como implícito en lo que estoy diciendo, tiene que ver con esto, ¿cierto? Es decir, con hacer real algo que hoy no lo es, ¿no? Una especie de sueño, de un paraíso que anhelamos eh, y que nos gustaría mucho que fuera real, pero sin duda hoy no es realidad. Entonces, esta idea de utopía eh, está muy presente impulsando el cambio de la época medieval a la época moderna. Porque claramente si uno no tiene una expectativa de cambio, ¿para qué va a cambiar? Si no aparece esa utopía de que se puede estar mejor y difícilmente se genere todo lo que implicó esa transformación, porque claramente que hubo que llevar a cabo revoluciones en donde, bueno, la gente puso el cuerpo y estuvo dispuesta a dar la vida para que las cosas cambiaran, ¿no? Los que no querían que cambiaran también pusieron el cuerpo y dieron la vida para que las cosas no cambiaran. Es decir, no fue un cambio que se sentaron en una mesa y uno le explicaba al otro, mira, que si vivimos así vamos a vivir mejor, y los otros dijeron, sí, tenés razón, coincido con vos, cambien. No, para nada, ¿no? Cada uno se aferra a su posición y muchos sectores, sobre todo los sectores dominantes, no quieren el cambio, resisten el cambio y ven a los que quieren cambiar como traidores, como herejes, como terroristas, como cualquier cosa, negándole eh, sus verdades y marcando que es un error lo que quieren hacer y por lo tanto se debe reprimir esos deseos de cambio. Por eso eh, el cambio han sido cambios revolucionarios, ¿no? No son cambios que con la palabra y con la votación simplemente se materializaron. Bueno, antes de entrar a este autor, Hinker Lambert, que tiene incluso como título el trabajo Utopía y Proyecto Político, quiero remarcar dos conceptos, que ya lo hemos dicho también, ¿cierto? Pero dos conceptos lógicos como características de la modernidad, ¿cierto? Que es el concepto de totalidad y racionalidad, eh, como dos categorías conceptuales que nos ayudan a entender lo que fue la modernidad y lo que era también la Edad Media, que no era un sistema totalizador, sino que, como hemos dicho ya, era un sistema fragmentado. Y la idea de totalidad tiene que ver con pensar a una nación en su conjunto, con una nación homogénea culturalmente, una nación con una única legislación, con un territorio jurídicamente delimitado, en donde quienes viven en ese territorio, todos, están sometidos a una misma ley, todos hablan un mismo lenguaje, todos practican las mismas costumbres, los mismos relatos fundacionales. Es decir, la idea de totalidad está muy presente para comprender distintas acciones políticas, culturales, económicas que fueron caracterizando la Edad moderna. Y la totalidad está íntimamente vinculada a nuestra capacidad racional. Esto también lo hemos dicho muchas veces en el sentido de una cosa es la razón, otra cosa es la cuestión emocional. Uno siente emoción por personas concretas, por mi casa, ¿no? Por un lugar concreto, por mis amigos. Uno, la emoción es acotada, es focal, es puntual.
En cambio, la razón, no, la razón está vacía de elementos concretos cercanos. Es formal, es general la razón. Por medio de la razón nos damos cuenta de muchas cosas que, eh, bueno, no existen en nuestra percepción sensorial inmediata. Sabemos que la realidad no se agota en el aquí y ahora, pero ese saber es un saber racional. Nuestros sentidos están atados a un presente permanente y un presente muy relacionado a la capacidad de desplegar acciones, palabras, gestos en situaciones pequeñas. En cambio, la razón excede esos límites temporoespaciales. Por eso el concepto de razón está muy vinculado al concepto de totalidad. También cuando hemos visto a Weber, hemos marcado cómo la racionalidad tiene un nexo a la idea de articular distintos medios, por ejemplo, para llegar a un fin, articular pasos para llegar a una meta. Eso significa, digamos, que primero que creemos que va a haber un futuro, porque si uno dice, hago esto hoy para después mañana hacer aquello y después dentro de un mes tal cosa, bueno, estamos pensando que efectivamente un mes va a suceder. Hay, hay una, hay una idea de futuro muy vinculada al concepto de racionalidad. Lo mismo que mirar para atrás, ¿no? Saber que lo que hoy está sucediendo va a quedar en el pasado y que por medio también de nuestra memoria, de nuestra capacidad psíquica y racional, podemos recordarlo, podemos evocarlo, podemos simbolizarlo, podemos representarlo de distinta manera, porque por más que ha desaparecido en el presente, sabemos que sucedió y que forma parte de la historia. Con lo cual, esta capacidad humana nuestra, la razón, eh, es verdaderamente muy potente por su alcance, tanto en el tiempo como en el espacio. Bueno, y la modernidad entonces hace eje en la razón como facultad humana y en el concepto de totalidad como categoría racional, instrumental para pensar el Estado, la política, los derechos, la ciencia, etc. Bueno, entonces, Hinker Lambert, que vamos a ver, ahora vamos a ver un poco el debate, modernidad-posmodernidad, escribe un texto, que por supuesto lo tenemos ahí en la bibliografía, que se llama Utopía y Proyecto Político. Hinker Lambert fue yo creo que aún vive, no estoy seguro de eso, pero claramente es un señor bastante mayor, un sociólogo alemán, que sin embargo ha vivido toda su vida en Colombia. Eh, este texto de él lo que va a hacer es discutir si la modernidad ha llegado ya a su fin y hemos entrado ya a una nueva época que para algunos la denominan época posmoderna, ¿no? Y esta discusión, si estamos en la modernidad o hemos entrado en la posmodernidad, hay distintas miradas sobre si efectivamente la modernidad ya no va más y lo que vivimos ahora es algo totalmente distinto, o algunos piensan que no, que aún seguimos en la modernidad. Entonces, eh, estos análisis son los que vamos a comentar ahora. La discusión de que la modernidad ya ha perdido vigencia
empieza a darse de un modo muy fuerte a mediados del siglo pasado, más precisamente sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. Muchos intelectuales, artistas, científicos, políticos, etcétera, empiezan a señalar que la modernidad es un fracaso, que la modernidad fracasó, que la utopía esa que impulsó los cambios de la modernidad, recuerdan cuando decíamos la utopía del progreso ilimitado, si se quiere, ¿no? De vivir sin enfermedades, vivir sin necesidades, sin carencias, de vivir como en el paraíso. eh, Eso que impulsó el cambio nos ha llevado a algo completamente distinto. Nos ha llevado a una época en donde la violencia está al orden del día, ¿no? Manifestada por no solo la Segunda Guerra Mundial, sino anteriormente por la Primera Guerra Mundial y otras guerras que se estaban dando. O sea, el ser humano, en virtud a veces de los armamentos que tenía, ¿no? Del uso de la pólvora, de los automóviles, de los tanques de guerra, incluso de los aviones, se sentían las naciones muy poderosas y un deseo de invadir y tener mayor dominio generaba esta violencia, estas confrontaciones que nada tenían que ver con la utopía, ¿cierto? Porque las guerras son muy crueles, son muy dolorosas, son verdaderamente inhumanas, ¿no? Además de las guerras, eh, tampoco se había logrado mitigar la pobreza, al contrario, cada vez había gente más pobre. La industria, si bien eran pujantes, no alcanzaba este, para que pudiera vivirse holgadamente, al contrario, ¿no? Incluso lo que tenían trabajo en la industria, lo que percibían era muy poco como para sobrevivir y no mucho más. Entonces, desde el punto de vista económico, la modernidad tampoco trajo la abundancia y mucho menos la posibilidad de no tener que trabajar para sobrevivir. Al contrario, ¿cierto? Ni trabajando se lograba sobrevivir bien. Nuevas enfermedades aparecieron, a pesar de que la medicina aportó muchísima salud, eh, prolongó la vida, la expectativa de vida de una manera muy significativa. Sin embargo, también aparecen nuevas enfermedades, que lo seguimos viendo incluso hasta hace poco nosotros con el COVID, por ejemplo, y la ciencia no ha logrado eh, mitigar eso. La destrucción ambiental, ¿eh? El uso de el carbón, el petróleo, la combustión, este, trabajar el cultivo de la tierra de manera intensiva, eh, el ganado también de producciones desmedidas del ganado, todo eso viene generando un daño ambiental muy notorio, con lo cual también genera esta decepción sobre la modernidad, ¿no? Nada más alejado de la utopía que lo que se estaba viviendo, y bueno, uno puede decir y se sigue viviendo en esto que se llamó la modernidad. Entonces aparecen, como decía, autores que dicen, ya no hay utopía por la modernidad no entusiasma a nadie y estamos viviendo una época distinta, con otros parámetros culturales, con otros parámetros políticos, con otras miradas sobre la explicación del mundo, ¿cierto? La ciencia deja de ser la que
tiene el monopolio de la verdad y empiezan a tener legitimidad otros planteos, ¿no? No sé, terraplanistas, por ejemplo, miradas que típicas a veces o de la época medieval o incluso anteriores a la época medieval, son recobradas para explicarse la existencia, porque todo esto, como les decía, ¿cierto? Empieza a decirse, la modernidad es un fracaso, ha fracasado. Bueno, en este marco, entonces, Hinker Lambert va a decir, la posición de él es que si bien la modernidad ha tenido y tiene grandes dificultades para cumplir su utopía, sin embargo, no hay nada mejor a la vista, por lo menos por ahora, que lo que la modernidad nos ofrece. Esta es la posición de él, que enseguida ahora empiezo a describirla en mayor profundidad, pero marcar este lineamiento, ¿cierto? ¿Por qué? Y porque enseguida vamos a ver a otro autor que tiene otra posición y a otro autor que tiene otra posición. Entonces, la posición de Hinker Lambert es, aún vivimos en la modernidad, a pesar de sus dificultades, y seguimos viviendo en la modernidad porque no hay nada mejor. Las posibilidades que aparecen a la vista como reemplazo a las características centrales de la modernidad no son viables. Este, este es el planteo de él. Y en el texto que él escribe, que se llama Utopía y Proyecto Político, nos va a ir describiendo los distintos proyectos que fueron teniendo en el marco de la modernidad su promesa de cumplir la utopía. ¿Por qué? Porque entre utopía y proyecto político, evidentemente hay un nexo entre estos dos conceptos, ¿no? ¿El nexo cuál es? Bueno, la utopía es el ideal y el proyecto político es bajar ese ideal a la realidad. ¿Cómo hacemos para hacer real esa utopía? Y allí es que viene el proyecto político para encarnar, para tornar real esos ideales, ¿no? Y Hinker Lambert nos cuenta que cuando surge la modernidad, la utopía era compartida por muchos, incluso gran parte de la modernidad, la utopía de esta sigue siendo compartida por gran parte de la población, por las personas en distintos países. Ahora, las diferencias vienen cuando decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que esa utopía se torne realidad? Bueno, ¿y cuál era la utopía? Bueno, ya algo hemos dicho, ¿cierto? La del progreso ilimitado, la del desarrollo, pero también eh, aparece un concepto muy fuerte, muy filosófico, si se quiere, vinculado al concepto de libertad. Vivir en una sociedad en donde cada persona pueda pensar, expresarse, creer, eh, tener las costumbres que desee. Eh, la idea de una especie de libertad absoluta de cada uno estuvo muy presente en la modernidad. ¿Por qué? Y porque la Edad Media era bastante prescriptiva también, desde lo religioso, desde las tradiciones, estaba como prohibido cambiar las cosas, con lo cual la libertad de las personas estaba restringida, ¿no? Bueno, después en la modernidad vamos a ver proyectos políticos que restringieron mucho más todavía la libertad que lo que restringía la Edad Media, ¿cierto? Pero más allá de lo que pasó después, lo cierto es que hay un momento en que muchos se sienten asfixiados en la Edad Media
Y por eso el ideal de de la libertad es muy poderoso, muy movilizador, entusiasma a la gente por generar cambios, ¿cierto? Vamos a cambiar para desarrollarnos y poder vivir en libertad. Esta es casi una especie de libertad absoluta, ¿no? Sin restricciones, sin límites, sin censura, sin prohibiciones. Eh, Hay una frase que va a surgir mucho después, pasado ya incluso en crisis la modernidad, en la década del 70 del 1900, había una frase en la revuelta del Mayo francés que decía, la frase era prohibido prohibir, ¿no? Todo está bien excepto prohibir. Bueno, de algún modo, ¿cierto? Esa utopía de libertad absoluta fue muy fuerte y además muy compartida por la gente, como utopía. Después van a venir las diferencias de cómo hacemos para poder vivir en ese estado de libertad sin restricción. Y allí van a surgir las diferencias, los diferentes proyectos políticos. Hay un comentario ahí en el texto de quien simbolizó de alguna manera, de forma más extrema, esa libertad absoluta, fue un marqués francés, el marqués de Sade, que de ahí va a venir la palabra que ustedes los psicólogos utilizan, que es la palabra sadismo. Bueno, ¿quién fue que hizo este marqués de Sade? Bueno, fue un libertino total, ¿cierto? Que hacía en sus palacios, eh, digamos, todos los días, se vivía en orgía, eh, sin, sin restricciones, pero por sobre todo, eh, él no tenía restricciones porque no tenía límites incluso con la violencia, ¿cierto? Eh, Hoy en día, por ejemplo, el concepto de sadismo está vinculado a ese sentir placer aplicando la violencia, ¿no? Cuando decimos esta persona es sádica, es que goza haciendo sufrir a otro. Bueno, esto no es solamente literatura, sino que pone en evidencia también cierta debilidad de la factibilidad que tiene la libertad absoluta. ¿Por qué? Y porque la libertad del placer de uno muchas veces implica el sufrimiento de otro, ¿no? Eh, con lo cual uno se puede preguntar, lógicamente, cuál es la libertad de que está sufriendo. O sea, esta idea de que la libertad de uno termina donde empieza la libertad de otro es algo bastante lógico, pero que supone una restricción y un límite al concepto de que podemos vivir de manera libre absolutamente. No, absolutamente no, porque el otro, si reclama también vivir libre absolutamente y no hay prohibición de nada, bueno, volvemos nuevamente a lo que hemos dicho muchas veces, la ley de la selva, en donde sin reglas el más poderoso se impone, ¿no? Y no se sanciona si mató, si abusó, lo que sea, no hay sanción. ¿No? No hay sanción porque la regla la hace cada uno y la regla es la regla del poderoso. Es decir, no hay reglas, sino que lo que hay es fuerzas. Y el más fuerte, ese se impone. Bueno, el Marqués de Sade, de alguna manera, ilustra ese ideal, pero al mismo tiempo ilustra cierta paradoja eh, de soñar
con que se puede vivir en comunidad bajo condiciones de libertades absolutas. No, la libertad absoluta o es o nos lleva a la guerra o te tenés que aislar en la naturaleza solo o con muy pocas personas para este, no caer en estas contradicciones de que eh, si queremos condiciones de libertad absoluta para todos, no va. Será para pocos quizás, ¿no? Libertad para uno, falta de libertad para otros. Eso sí se puede, eso sí es factible, eso sí incluso existe. Como diría el marxismo, para tener libertad, para poder ejercer la libertad, hace falta tener recursos. O sea, no se puede pensar la libertad con autonomía de la propiedad de bienes, porque la posesión de bienes nos da la fuerza para ejercer la libertad. Cuando hablamos de fuerza, en esta época, no solo hablamos de la fuerza física, de la fuerza de la juventud y la fuerza de los músculos. No, acá se habla de... La pólvora se inventó hace tiempo y por más músculo que tenga alguien, la pólvora le gana. Y después de la pólvora existe la tecnología y existe la manipulación de las mentes. Y todas esas tecnologías, todos esos recursos, suponen dinero, suponen posesión. Con lo cual, separar o pensar la libertad en abstracto, sin contextualizar dónde, en qué época, qué es lo que existe en estos momentos para el ejercicio de esa libertad, bueno, es una mirada parcial, por lo menos parcial. Bueno, volviendo a Hinker Lambert, entonces él señala que la utopía de la modernidad es compartida por muchos, pero no así cuando hay que decir, bueno, ¿cómo organizamos la sociedad para que esa libertad sea factible, ¿no? Ahí vienen las diferencias. Y surgen, y han surgido, distintos proyectos políticos. El liberalismo, el socialismo, los anarquistas, el nazifascismo, el neoliberalismo, han sido los proyectos típicos que a lo largo de estos 200, 300 años de la modernidad han ido apareciendo en distintos países. El primer proyecto político que aparece, allí muy vinculado a la Revolución Francesa y a las revoluciones inglesas y norteamericanas, fue el proyecto liberal, la idea de, justamente, si la libertad es el valor, el proyecto político se va a llamar liberalismo. ¿Y en qué consiste el liberalismo? Bueno, justamente en organizar la vida social con este eje, ¿no? Cómo transformar el valor libertad en cuestiones más instrumentales, en reglas, en normas, en organismos, en organizaciones, en donde siempre esta idea de libertad sea la clave para la convivencia en los distintos escenarios y realidades posibles. Cuando hablamos de proyecto político, un modo de poder dilucidar sus características básicas es pensar en dos ejes importantes, en dos ejes que tienen un potencial organizador sobre la sociedad muy significativo y cómo el proyecto se posiciona, cómo piensa estos dos ejes eh, en su potencialidad organizativa. ¿Por qué? Porque a partir de cómo se posiciona frente a estas dos dimensiones o dos ejes,
es que se va a caracterizar el proyecto político en sí. ¿Y cuáles son estos dos ejes o estas dos dimensiones a las que estamos haciendo referencia? El mercado y el Estado. Cuando vimos en la unidad 2 los conceptos, estos conceptos los vimos, ¿no? Y los vimos justamente por la importancia que tienen a la hora de diseñar un proyecto político. La identidad de un proyecto político va a depender de cuán importante cree que es el rol del Estado o cuán importante cree que es el rol del mercado. Aquellos que creen que el mercado tiene que prevalecer sobre el Estado se orientan más hacia un eje liberal. Por el contrario, aquellos que creen que es el Estado el que debe tener un rol más protagónico significa más competencias, más acciones, más regulación. Esos serán más proclives a proyectos políticos más socialistas. Después, estos otros, neoliberalismo, fascismo, nazismo, anarquismo, tienen que ver con esto, ¿cierto? Pero quienes lo muestran, al menos en su comienzo, de una manera muy, muy nítida, muy clara, será el liberalismo haciendo eje en el mercado y el socialismo haciendo eje en el Estado. Entonces, y ya hemos dicho, ¿cierto?, que es mercado, que es Estado. De cualquier forma, ¿cierto? Recuerden que la idea de mercado supone más que una institución, como es el Estado, supone una regla de juego, una lógica de interacción. ¿Y esta lógica cómo es? Es la lógica de que las cosas se pueden comprar y vender, que uno puede producir lo que quiere y ponerlo al precio que quiere, y el comprador lo compra si quiere, y si no lo quiere, no lo compra. Y si uno produce, eh, puede elegir a quién contratar como trabajador, y el trabajador elige si quiere trabajar allí o no puede trabajar allí. Como ven, ¿cierto? La idea de elegir, la idea de libertad en producir, en qué producir, a cuánto venderlo, en dónde venderlo, con qué calidad, eh, es un eje estructurante de la modalidad. O sea, ahí uno baja, y repito lo que decía recién, ¿cierto? El valor libertad lo instrumento como modo de organización que me sirve en la vida cotidiana. Me sirve como instrumental en cómo me relaciono con otros, en qué hago para sobrevivir, en qué trabajo, digamos. Es ese bajar el valor a mi día a día. Bueno, acá, entonces, el mercado para este proyecto juega un papel clave. Es una lógica el mercado, por eso a veces es una palabra que se conoce mucho, una frase, dos palabras son, que describen mucho qué es el mercado, es la idea de mano invisible. ¿Qué quiere decir mano invisible? Y que no hay nadie con nombre y apellido, no hay una figura que regule esa lógica, no hay una institución, no hay una empresa, ¿no? Sino que es meramente una forma de actuar. Es una lógica social. El mercado se caracteriza por eso. Una frase también muy, muy descriptiva de lo que es el mercado es, y muy justificadora de por qué el mercado es la mejor organización que nos podemos brindar, es porque eh, se manifiesta, ¿cierto?, que a pesar de que esta lógica promueve, despenaliza, si se quiere, los intereses y las ambiciones personales por ganar más, esa ambición personal, si uno está inserta en una lógica de mercado,
termina teniendo como efecto un beneficio público. Es decir, que el mercado va a convertir en esto que puede ser algo no muy digno, como ser muy ambicioso. Sin embargo, las consecuencias sociales de ser una persona ambiciosa son de beneficio. ¿Por qué? Y porque si mi ambición me lleva, ¿a qué me va a llevar? Y, por ejemplo, a hacer algo para ganar más. Por ejemplo, a ampliar mi taller en una industria. Como quiero ganar más, tengo que hacer algo para ganar más. Y en ese hacer algo, en ese ampliar, por ejemplo, pasar de un taller a una industria, genero más trabajo, mi producto es más económico, mi producto sale en mayor cantidad y por lo tanto, quienes se benefician es el público en general, que puede consumir un producto más económico, de mejor calidad y además puede elegir si me compra a mí o a otro. Con lo cual, entonces, mi ambición termina siendo beneficiosa no solo para mí, sino para el conjunto. Esta idea, entonces, de que esa lógica del mercado convierte los vicios en virtudes, ¿no? Los vicios personales en virtudes públicas, es un fundamento bastante importante que viene a consolidar también la idea de que el mercado se organiza en torno al valor de libertad. Bueno, esto es un poco la idea económica del liberalismo que no se agota acá, sino que se complementa también con un sistema político. No es, hoy vemos que sí se puede, ¿cierto? Pero en ese entonces no se creía mucho que se podía vivir en un marco de libertad económica, pero con una dictadura política. El liberalismo, por lo menos este liberalismo ortodoxo, estaba convencido que las libertades políticas fortalecían las libertades económicas, que había un nexo allí mutuamente enriquecedor entre un proyecto político liberal con condiciones económicas de mercado. Bueno, ¿y en qué consiste un proyecto político liberal? Que la gente pueda elegir y pueda ser elegido y que pueda expresarse sin restricciones, que no le digan a uno cómo tiene que pensar, qué es lo que tiene que creer, qué es lo que tiene que, no sé, estudiar, eh, que tiene, que no exista autoridades políticas que nos digan, nos orienten en nuestras concepciones. Tener libertad de elegir y ser elegido, de elegir a un representante o proponerse uno como un representante. Y esa elección también va a suponer, ¿cierto?, que no es una elección que uno hace una vez en la vida y no elige nunca más. No, será en un tiempo, uno confía en alguien por un tiempo y ve, y vuelve a tener la posibilidad de elegir, ¿cierto? O sea, esta idea de votar periódicamente a nuestros representantes une dos conceptos, ¿cierto? El concepto de república y el concepto de democracia. La idea de república supone divisiones de poder y representación de la gente en esos poderes. Y democracia, la idea de que todos elegimos. Bueno, esto va a ser convergente entonces en este proyecto, el proyecto del liberalismo, en donde la idea del Estado no es que está ausente totalmente. No, el liberalismo cree que el Estado tiene que jugar un papel, pero un papel acotado, un papel limitado, que esencialmente va a tener como tarea hacerse cargo de lo que
al mercado no le interesa o el mercado no llega. O sea, supongamos que este, hay una comunidad pequeña que vive en un valle allá aislado en medio de la sierra. Bueno, esa gente que vive ahí, no sé, a Mercado Libre no le es económico llevar un producto que han comprado. ¿Por qué? Porque sale muy caro el flete. Entonces, allí no le conviene a esta empresa privada brindar ese servicio. Allí donde el mercado no le interesa o no le conviene, allí puede entonces el Estado hacerse cargo. Lo mismo con otras cosas, ¿no? Y sobre todo con cuestiones como la educación y la salud y la seguridad. Si uno no puede pagar una clínica privada y operarse y etcétera, bueno, el Estado debe brindar una asistencia para ellos, ¿cierto? Esta idea de un Estado pequeño, de un Estado que se ocupa de cuestiones limitadas, eh, es, eh, es visto por los liberales, ¿eh? No creen, como van a pensar los anarquistas, en que es otro proyecto, ¿cierto? Que será en que no tiene que existir Estado. Estos creen de una manera mucho más radicalizada en la libertad, ¿cierto? Sin Estado. Por eso el concepto de anarquía significa no gobierno, no ninguna autoridad por encima de las personas. Bueno, el liberalismo no cree eso, ¿no? Sino que cree en un Estado con regulaciones mínimas, con competencias mínimas. Bueno, con el paso del tiempo, ¿cierto? El liberalismo es el primer proyecto político, pero con el paso del tiempo mucha gente no está conforme con las consecuencias, con el tipo de sociedad que el liberalismo iba plasmando, iba construyendo. Por eso aparecen muchos sectores críticos. Los principales críticos van a venir justamente de los sindicatos en las industrias, que van a decir trabajamos 12 horas por día y apenas nos alcanza para comer. O sea, no estamos conformes con este modo de organización política. Tenemos otro proyecto. Y el proyecto van a ser social. No hay un solo socialismo, hay muchos socialismos. Socialismo más o menos moderado. Cuando hablamos de tipos de liberalismo o de socialismo, justamente las diferencias van a pasar por el protagonismo que dan al mercado o eh, al Estado, ¿no? ¿Qué tan importante piensan que debe ser uno u otro? Es así que, por ejemplo, el comunismo, que es una forma de socialismo, va a creer que el Estado tiene casi todas las competencias posibles que desarrollar. Es decir, cree en un Estado muy presente, muy fuerte, que se hace cargo de muchas actividades. En cambio, por ejemplo, un socialismo más democrático, un socialismo democrático, por ejemplo, se llama la socialdemocracia, por ejemplo, eh, dan una importancia al rol del Estado, pero también creen que el mercado es significativo e importante, ¿cierto? Entonces, para marcar las diferencias, ¿no? Volvemos a este tema de los dos ejes organizadores, el rol del Estado, el rol del mercado. Bueno, los socialistas van a decir, no, los liberales, está bien, compartimos la utopía de poder vivir en libertad, pero no es el mercado eh, el instrumento para hacer real esa utopía, sino que el instrumento va a ser el Estado. Y además van a creer, perdón, en otra idea filosófica también, muy, muy
muy importante, que es señalar que la libertad es posible siempre y cuando, digamos, se parta de condiciones de igualdad. Es decir, previo a la libertad tiene que darse la igualdad. En un marco de igualdad, sí podemos hablar de libertad, pero previo tenemos que partir de condiciones de igualdad. Pongamos un ejemplo simple. Si vamos a jugar supongamos una carrera, vamos a correr 100 metros, ¿no? Ahora, si uno, lo lógico sería hacer una raya a los 100 metros y todo salir de ahí, de la misma raya. Porque si uno larga de 50 metros adelante, eh, no están dadas las condiciones de igualdad, por lo tanto tiene mucho más posibilidades de ganar quien larga desde más cerca de la meta, ¿no? Entonces, las consecuencias de lo que hacemos tiene mucho que ver desde qué condiciones hacemos lo que hacemos, ¿no? Con lo cual, para poder vivir en libertad, tenemos que tener igualdad. O sea, acá la idea de Marx, ¿cierto? Si recuerdan, Marx decía, ¿qué libertad tiene el que nada tiene? Si no tenés bienes, si no tenés un patrimonio, mal podés ejercer tu libertad. Tu libertad se limita, se acota en relación a tus posibilidades materiales, económicas de ejercerla. Y la asimetría económica genera asimetrías de libertades. Por eso señalan, ¿cierto?, que, que la condición de igualdad es anterior al ejercicio de la libertad. Para que la libertad sea algo para todos y no solo para una élite, primero hay que consolidar la igualdad. Por lo menos en teoría, ¿cierto? Los socialismos no defenestraban la libertad, no son antilibertad, sino que lo que dicen es, coincido con el valor de libertad, pero previo consolidemos la igualdad. Y allí sí, desde condiciones de igualdad, hablemos de libertad. ¿Por qué digo en teoría? Bueno, porque la experiencia después histórica ha mostrado que no son muy amantes de la libertad, los socialismos, ¿no? O sea, eh, no es que después en la práctica, una vez consolidada la igualdad, entonces se vive en libertad, no, es como que la libertad siempre es la víctima de determinadas condiciones de igualdad. Pero, bueno, una cosa es el análisis teórico, eh, el ideal político, y después otra cosa es ver los distintos gobiernos socialistas que ha habido, cómo siempre las libertades se restringen de una manera muy significativa, ¿no? Bueno, entonces aparece el socialismo como un nuevo proyecto que viene a decir ahora vamos a cumplir con el ideal de la modernidad. Bueno, ni el liberalismo ni el socialismo fueron tampoco herramientas en donde esa utopía se realizaron. Por eso es que van a ir surgiendo otros proyectos, quizás no tan importantes como estos dos, como por ejemplo el anarquismo, ¿cierto? Ya cuando hablamos de organización, dijimos algo de anarquismo, así que muy poco lo que vamos a plantear, ¿no? La idea de que no exista el Estado,
es una característica. Pero también hay anarquismos más radicales aún, que plantean que, por ejemplo, no tiene que haber ningún tipo de institución en las tradiciones que se atribuyan autoridad sobre las personas. Por ejemplo, la familia. Los anarquistas verdaderamente radicalizados no creen en la familia, creen que las familias además son arbitrarias, que manipulan el cerebro de los niños y que por lo tanto lo ideal sería que no existiera ese tipo de organización, ninguna organización con poder. También hay anarquistas que plantean justamente, como los socialistas, la abolición de la propiedad privada, porque cuando uno consagra la propiedad privada, claramente está allí marcando una simetría de poder y ese poder asimétrico da más fuerza a unos que a otros. O sea, eh, para poder vivir sin autoridades, tenemos que limitar, tenemos que prohibir que exista la propiedad privada. La propiedad privada es una norma jurídica que no es solamente abstracta. ¿Por qué no es solo abstracta? Porque esa norma, quien la violente, será reprimido. O sea, la propiedad privada, para que sea efectiva, tiene que existir una otra institución que la vigile y que castigue a quien la transgrede. Es decir, debe existir un aparato judicial y un aparato policíaco para que esa ley, propiedad, si alguien la transgrede, sea juzgado y luego castigado. Bueno, hay anarquistas que van en contra de la propiedad privada. Otros anarquistas, en cambio, por el contrario, este, plantean que la propiedad privada es casi como un elemento sagrado. Se puede abolir todo, cero Estado, excepto un Estado represor que garantice que la propiedad privada no se toca. Esto, por ejemplo, es típico del planteo del gobierno nuestro actual. Eh, claro que asume condiciones en un Estado existente, pero su ideal es que no exista prácticamente el Estado, excepto un Estado que vigile la vigencia de la propiedad privada. Bueno, no es una idea original de este gobierno, es una forma de anarquismo esa que venía existiendo por lo menos desde el punto de vista teórico. Hoy vemos que hay sí un gobierno con esta propuesta, ¿cierto? Veremos a dónde termina, cuál es el camino que nos lleva. Este, Nosotros, un paréntesis acá, ¿cierto? Nosotros lamentablemente estamos en un estado, educación pública de la universidad pública, y bueno, por eso también quizás nos esté pasando lo que nos pasa, porque por lo menos en la teoría no deberían existir instituciones educativas públicas, ¿no? El Estado tiene que desaparecer o, como les decía, tener muy pocas funciones. Bueno, otro planteo que existió fue el nazifascismo. ¿Qué es esta palabrita y qué significó el nazifascismo? En realidad es una conjunción de lo que fueron dos movimientos políticos muy fuertes en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis en Alemania, los fascistas en Italia. Cuando se habla de nazifascismo es una combinación de estos dos movimientos políticos, militares, europeos. Sintéticamente, como proyecto, digamos, más allá de las aberraciones que cometieron, de las atrocidades,
de los campos de concentración, del exterminio de las comunidades judías, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista teórico, ¿en qué consiste el nazifascismo? El nazifascismo basa su legitimidad de poder en un nexo entre el líder y las masas, el líder y el pueblo. En ese vínculo empático, de apoyo, de afecto, entre el líder, el Führer, ¿cierto? El Duce, y esa gente que lo ovaciona, que lo idolatra, que lo pone allí como un semidios, en ese nexo se legitima la autoridad del líder. O sea, un líder puede hacer lo que quiere porque el pueblo lo avala. Puede exterminar a una comunidad porque el pueblo lo avala. Si logra convencerlo que todos los males se debe a la existencia de los judíos, si yo he convencido y me apoyan para eso, puedo exterminar a los judíos. No hay ley que me regule o que me limita. Es el líder el que, con el aval de las masas, el que crea las leyes, si se quiere, ¿no? O sea, hay un nexo en donde el Estado es usado como una herramienta del líder, del Führer, ¿no? Pero este Estado no me va a regular, no me va a decir lo que tengo que hacer o no hacer. Bueno, esta modalidad extrema se dio mucho en las guerras. Después, por ejemplo, ha habido gobiernos que se denominan a veces filo-nazifascistas o filofascistas. Filo quiere decir amor, ¿cierto? Que tienen cierta simpatía por lo que fue Mussolini o Hitler. Aquí, por ejemplo, en nuestro país se dice a veces que el peronismo tiene cierta simpatía, que Perón tenía cierta simpatía, sobre todo por Mussolini, que era un poco más moderado que Hitler, ¿no? Eh, Ahora, claramente que se trata de líderes carismáticos, porque el apoyo de la masa, ese vínculo líder-masa, es fundamental para poder ejercer acciones políticas. Este, por eso se critica muchas veces al peronismo de que son personalistas, de que requieren de un liderazgo eh, que le marque el día a día y que le diga cómo hay que hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, se trata de líderes muchas veces alejados de las leyes, de las normas y más apegado al humor, al parecer de sus líderes, ¿cierto? Por eso en el peronismo también ha habido siempre conducciones con liderazgo, ¿no? Perón, Evita, los Kirchner, acá en San Luis los Rodríguez Sapre. Es como que no tracciona el peronismo si no hay eh, líderes. En cambio, otros partidos más institucionalistas pueden desplegarse más con la fuerza del partido y no tanto en las personas. Se reúnen más, hay convenciones, allí se debate qué lineamiento seguir y se toman decisiones en discusión según lo que dice el partido. Eso supone un, un paso, no un nexo líder-masa, sino el partido, las reglas, las normas, los mecanismos de consenso, de disenso, de votar, de proponer, y así se van tomando decisiones. Bueno, en Argentina los socialismos moderados, por ejemplo, el radicalismo, han tenido una tradición en este sentido, aunque hoy en día está todo en crisis y los partidos también han perdido fuerza y lo que hay es herramientas electorales para ir a una elección y después estos instrumentos
son muy débiles y no funcionan mucho, ¿no? Después cada diputado hace lo que quiere, cada senador hace lo que quiere, cada gobernador, cada intendente, cada concejal va haciendo un poco lo que le conviene o lo que piensa o lo que cree o cree que hay que hacer. Bueno, entonces el neofascismo surgen ahí en las guerras mundiales y fueron otro proyecto de la modernidad. El neoliberalismo ha sido también un proyecto político en la década de los 80 en Europa y en Estados Unidos, en la década del 90 en América Latina. Nosotros tuvimos un presidente que era admirador del neoliberalismo que se llamó Carlos Menem. ¿En qué consiste el neoliberalismo? Bueno, podríamos pensar que es una posición intermedia entre el liberalismo y el anarquismo, porque también creen en un Estado muy pequeño y en un mercado muy fuerte. O sea, no es la destrucción absoluta del Estado, ni tampoco un Estado que se ocupe de muchas cuestiones como la educación, la salud, la seguridad, los caminos, el transporte, no, bastante achicado. El neoliberalismo es como revitalizar el liberalismo, pero achicando la competencia del Estado que el liberalismo clásico le brindaba al mismo. Menos competencia del Estado. Por eso, por ejemplo, el gobierno de Menem, ¿qué hizo? Y bueno, privatizó, una de las características fue privatizar muchas empresas que estaban en manos del Estado. Ferrocarriles, por ejemplo, existía el ferrocarril estatal, acá en San Luis incluso pasaba y que iba de Mendoza a Buenos Aires, se privatizó. Se privatizó el correo, se privatizaron las empresas telefónicas, eh, se privatizaron el servicio de agua, el servicio de luz, el servicio de gas, YPF se privatizó también. Muchas empresas muy importantes, o sea, claramente que el Estado no ponía kiosco en las esquinas, sino que el Estado se hacía cargo de estas empresas públicas que suponen servicios eh, hacia el conjunto de la sociedad, ¿no? Se privatizó el correo y todo eso pasó a manos privadas, ¿no? El neoliberalismo, entonces, fue un proyecto que creyó que mientras el Estado se hacía cargo de mínimas cosas, el mercado lo podía hacer mejor y sin gastar dinero. Si el Estado no gasta dinero, se retira, no hace falta cobrar tantos impuestos para sostener ese aparato que es ineficiente, que promueve la corrupción y que por lo tanto, mientras menos cosas haga el Estado, eh, mejor será para el conjunto. Bueno, el neoliberalismo también fue un proyecto que por lo menos en Argentina no fue muy exitoso, desembocó y terminó en la crisis del 2001, con la gente saqueando los comercios, con las movilizaciones en la calle. Y bueno, en Argentina parece ser que en realidad ningún proyecto funciona, ¿no? Eh, por más que en teoría pueda parecer interesante. Bueno, el neoliberalismo lo vimos también acá y no, no prosperó. Entonces, este autor, que hace un repaso por todos estos proyectos de la modernidad, no deja de decir claramente, eh, esto han fracasado. También menciona, recuerdo ahora, lo que fueron los procesos de dictaduras militares en América Latina, sobre todo,
como una expresión que surge en el marco de la modernidad. Entonces, Hinkel Lambert dice, sí, han surgido todos estos proyectos, a veces proyectos horrorosos, como los nazifascistas, como las dictaduras militares, eh, que fueron expresiones modernas. Sin embargo, no ha aparecido un proyecto político superador. Dice Henkel Lambert, hablar de posmodernidad puede ser un proyecto cultural, pero no un proyecto político. ¿Cuál es el proyecto político de la posmodernidad? No ha presentado nada. Decir que la modernidad ha fracasado, bueno, no sé si ha fracasado absolutamente, dirá, es verdad que no le ha ido muy bien, pero no hay ningún otro, no hay un proyecto, no ha surgido un proyecto que pueda revitalizar el ideal de libertad que sea exitoso. Con lo cual no es cuestión de tirar esta herramienta del Estado, de la regulación del mercado, las características de racionalidad, el ideal de regular al conjunto, a la totalidad de una población, son ideales que siguen vigentes y que seguramente la salida, el desarrollo, el progreso, tiene que tomar estos ideales y de la mano de la razón y del conjunto, pensando en el conjunto y con un instrumento racional, se pueda construir algo nuevo. ¿No? Porque la posmodernidad eh, es inconducente. Pero veamos qué dice otros autores, en este caso Lipovetsky, sobre la posmodernidad. ¿Me están escuchando? Porque estoy como, no sé si estoy hablando solo. ¿Me siguen, alumnos? Se escucha perfectamente, ¿eh? Sí, escucharse se escucha perfectamente. Bueno, Omar, no sé si querés agregar algo más sobre la Y moda. son muchos, no, está bien, son muchos conceptos que se han trabajado en una clase con mucha Densidad. amplitud. Sí. ¿Querés profundizar No, algo lo más? que quería comentar hace rato, bueno, ya pasó hace rato, ¿no? Lipovetsky falleció el año pasado, eh, ya muy grande. ¿Lipovetsky Y, o Hinterland? perdón, Hinkelhammer, Ah, Lipovetsky. vamos a corregir. Hinkelhammer murió el año pasado. Era eso nomás, quería Ah, comentar. le vamos a poner acá, vamos a arreglar la fecha entonces. Pero fíjense, no vivió casi 90 años. Y 90 y pico tenía, parece. ¿Algún alumno quiere que profundice algún concepto, algo que no entendieron? Hace rato habían preguntado sobre la racionalidad, pero vos lo seguiste explicando, tal vez quedó saldada la duda, ¿no? Eso de totalidad, abstracción, alejamiento, digamos, de lo inmediato, de lo empírico, lo que implica la racionalidad, ¿no? Lo que parece un concepto muy amplio también. También está en Weber, ¿no? Eso de la razón instrumental, digamos, eso también lo explicaste, está en Weber, ¿no? Exactamente. No sé si quieren ver algo más sobre eso, pero no sé, si no lo vuelven a preguntar. Sí, creo que es interesante para los chicos porque justamente por ejemplo, son capacidades de los individuos, ¿cierto? La razón, la emoción. Y estas capacidades humanas eh, tienen mucho que ver, por ejemplo, en la construcción de valores. Eh, en un valor de igualdad, supongamos. El valor de igualdad es un valor eh, eh, que supone un ejercicio de la razón humana. Pensar que somos seres iguales y que tenemos los mismos derechos
no lo podríamos sostener si no es con la razón. La emoción, en cambio, es más particular. La emoción se vincula más al deseo de libertad, ¿no? El de hacer, el del impulso de cada uno. Entonces, digamos, estas capacidades, en psicología se habla mucho de las áreas del psiquismo humano, ¿cierto? Y ahí se menciona esto, ¿no? La razón, la percepción, la- las emociones. Estas capacidades elaboran valores y los valores quedan en una mera utopía si no los bajamos a la cotidianidad. Entonces, nos estamos moviendo en el plano de capacidades, de valores y de un plano instrumental. El plano instrumental es decir, bueno, ¿cómo hacemos para llevar la libertad o la igualdad al día a día, ¿no? A nuestro trabajo, a nuestras relaciones en nuestra familia, con nuestros colegas? Es decir, hay que dar un paso más entre el valor y lo instrumental, ¿no? O sea, son tres dimensiones que guardan relaciones entre sí: capacidad, valor y el marco instrumental, que orienta la cotidianidad. Tiene que haber claramente una lógica entre la capacidad, el valor y la instrumentación, ¿no? Por lo menos en el plano analítico uno debe pensar qué relación hay entre esta instrumentación, supongamos, vamos a cambiar un diseño curricular en una carrera. Claramente ese cambio va a significar cuestiones prácticas, instrumentales. Ahora, uno claramente tiene que pensar a qué valor se está apuntando con ese diseño de cambio curricular, ¿eh? Ese nexo hay que hacerlo. Ayuda a pensar esta cuestión, ¿cierto? Bueno, lo que estamos planteando acá en la clase es ir tratando de vincular estos planos de capacidades humanas con valores y con el plano instrumental. No sé si, no sé si aclaré o lo complejicé más, pero por lo menos la inquietud de, de atar estas dimensiones y que las piensen, creo que es interesante. Bueno, otro autor, Lipovetsky. Lipovetsky es francés, debe estar vivo, porque lo vi yo hace un tiempo y no era tan mayor. Él tiene varios textos que, que ahí también hemos puesto en el material de la cátedra. eh, Tienen la virtud, digamos, este material y este autor, de ser, como podríamos decir, seductor, ¿no? De decir, decir cosas muy seductivas, muy seductoras, eh, que bueno, eh, no está mal que así sea, ¿cierto? Generalmente, la mayoría incluso de los grandes pensadores o de los clásicos, de los autores que uno retoma, lo hace porque, además de lo que dicen, escriben bien, es agradable su lectura. Bueno, el Lipovetsky tiene, entre otras cosas, esta característica de decir cosas bastante seductoras. Bueno, ¿qué es lo que dice Lipovetsky? Bueno, claramente plantea del fracaso de la modernidad, esto que decíamos recién, en tanto que él va a sostener que estamos viviendo una época que ha dejado atrás la modernidad, que la modernidad fracasó, que esas utopías no las cumplieron y que el ser humano se hartó, se cansó, digamos, se ha frustrado de las promesas de la modernidad y de a poco viene avanzando en un nuevo estilo de vida que poco tiene que ver con este ideal de la modernidad. ¿Y cómo es
este avance que se viene manifestando de manera un poco así espontánea, sin mucha instrumentalización política, pero que sí uno ve como condiciones culturales en los estilos de vida de la gente, en sus elecciones, en sus estilos, uno ve características que toman distancia de lo que fue el estilo de vida de la modernidad. Bueno, qué cosas, ¿cierto? ¿Qué cosas se ven? ¿Qué cosas han molestado? ¿Qué cosas están cambiando? Una de las cuestiones que él plantea del fracaso de la modernidad, y que ahora se impugna mucho este estilo, era pensar en una sociedad disciplinaria, una sociedad que por medio de sus instituciones, con el Estado, con la escuela, con los clubes deportivos, con muchas instituciones sociales, disciplinaba a su comunidad. Hay hay un video, seguramente ustedes ahí lo han visto, si no lo pueden ver, está en YouTube, un video viejo, de Roger Waters, que se llama Un ladrillo en la pared, que a pesar de que ahora Roger Waters está como en una posición distinta, en ese video hay una crítica muy fuerte a lo que es la modernidad. ¿Por qué hay una crítica muy fuerte? Porque en definitiva muestra que cada individuo viene a ocupar el lugar que ocupa un ladrillo en la pared, ¿no? Y cuando uno ve una pared de ladrillos, fíjense en ustedes, ¿cierto? Que todo está simétricamente ubicado. Un ladrillo al lado de otro separado por 2 centímetros, supongamos, con mezcla. Y después a 2 centímetros hay otro y a 2 centímetros hay otro. Y a lo alto y a lo bajo lo mismo. Uno puede como trazar líneas perfectamente simétricas en donde cada persona tiene que ser un ladrillo en la pared. Para eso supone, eh, supone un disciplinamiento de los individuos. Un disciplinamiento que significa que cada uno tiene que aceptar ese lugar en la pared. Tiene que ser dócil y aceptar ser semejante a otro y ocupar un ladrillo en la pared. No sé si alguno vio este video, pero por ejemplo, en una parte muestra una escena áulica en donde un profesor de literatura pide ahí que lean un poema, ¿cierto? Y justo había uno de los chicos que estaba escribiendo un poema y se lo hace leer. Y se ríe, se burla, incluso creo que no recuerdo bien si le pega o le rompe el papel con el poema. Esa pequeña escena ilustra la censura a la creatividad de ese alumno, que quiso él escribir una poesía, ¿cierto? No repetir al poeta consagrado, o sea, no hacerse eco del clásico, del aceptado socialmente como esto es la poesía. No, sino que estaba diciendo, yo puedo escribir mi poesía. Ese salirse de el clásico, del modelo, de la pauta general, en la modernidad, en esta sociedad disciplinaria, era censurado. No había espacio en la modernidad para, el, para que el individuo despliegue con libertad sus emociones, su creatividad, sus pensamientos, su música, su deporte, su identidad sexual. eh, Todo tenía que encajar en modelos socialmente preestablecidos. ¿En nombre de qué? En nombre de la racionalidad, en nombre de construir una pared prolija, alineada, es esa razón totalizadora de la que veníamos hablando, dicen los posmodernos, tiene como víctima las personas.
tiene un costo que es el sacrificio de la libertad de los individuos. Entonces hay una crítica muy fuerte a esa sociedad disciplinaria. ¿Qué más se censura o qué cosas se censuran? Bueno, la libertad, como hemos dicho, la sexualidad, el humor, los placeres. Y todo esto, como decimos, se hace desde instituciones, pero también desde una moral coercitiva. La moral supone, ¿cierto?, tradiciones aceptadas que indican lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. El que hace algo que no está permitido será sancionado moralmente y a veces también legalmente. Una sociedad que juzga al otro, ¿no? Que establece que sí, que no. Esa moral coercitiva tiene que desplazarse o más bien empieza a ser sustituida por una cultura más flexible, una cultura que permite ¿m? La expresión de distintas libertades. Esto no significa volver al Marqués de Sade, dice Lipovetsky, sino que significa que lo que está bien o está mal, uno lo puede consensuar con el otro. Por eso él propone un reemplazo de una moral coercitiva por una ética del diálogo. ¿Qué es una ética del diálogo? Una ética en donde, por ejemplo, una pareja acuerda qué códigos va a tener como tal, qué va a estar permitido, qué no, qué está bien, qué está mal. En una relación laboral, que no venga el Estado y nos diga, acá están las leyes laborales, sino que sea el patrón con el trabajador los que acuerden no solo los salarios, las reglas, los descansos, las vacaciones, la mutual, etc. En un diálogo entre las partes se consensúa que aceptar que no. En una relación docente-alumno lo mismo. Nosotros le planteamos a ustedes el programa, las notas, las evaluaciones, los contenidos. Podríamos decir que tenemos una tradición moderna en la propuesta curricular. Bajamos nosotros el proyecto. ¿Podría ustedes plantearnos, profesor, por qué no elaboramos el programa con estos temas que nos interesan? ¿Por qué no planteamos la evaluación de este modo? ¿Por qué en las consultas no son así o son así? En un diálogo, construir reglas de juego entre las partes. Esto es lo que viene surgiendo, dice Lipovetsky, como reemplazo a esta sociedad moderna que está en crisis, que está decadente y que está siendo reemplazada primero desde lo cultural. Está pendiente una transformación económica y política, ¿cierto? Pero indudablemente que los cambios culturales son una base importante para que después aparezcan las transformaciones políticas, ¿no? Uno no puede políticamente diseñar un proyecto nuevo sin un anclaje en estilos de vida, sin un anclaje cultural. Por eso el planteo de esta idea de posmodernidad es, se está dejando atrás la modernidad, está surgiendo un cambio cultural más flexible, menos disciplinario, que respeta a los individuos y que promueve las libertades. Bueno, como verán, no hay coincidencia entre la mirada de Lipovetsky con la mirada de Hinker-Lambert. Hinker-Lambert, si bien va a criticar la modernidad, dice, aún sigue vigente los parámetros de totalidad, de racionalidad, el rol del Estado. Y Lipovetsky no, Lipovetsky dice, no, todo eso ha generado atrocidades, la modernidad fracasó en su utopía y se viene viendo un cambio cultural que augura cambios también pronto en lo político, en lo económico
pero que se ve ya en los estilos de vida de manera muy notoria. Bueno, ¿estoy bien o estoy mal? Me parece que estamos cerca del final ya la hora, ¿verdad? Empezamos a las 10, sí. Como estamos bien con el cronograma, vamos a dejar acá y, y bueno, no sé si hay preguntas, comentarios.